Así que por favor no nos demande. Casi nos vamos a los golpes. Tuve que agarrar de los hombros. El carismático, lo agarró y lo fue a tirar allá por la cama. La primera vez que lo vi, yo iba caminando hacia la cocina y lo veo cerca del baño, hablando solo y viendo para arriba. Y de la penumbra aparece. Hola mi gente, yo soy Santos. Yo soy Josué. Y esto es Casa de Dos. La semana pasada hicimos nuestra primera colaboración en este canal. Y fuimos padrinos de un canal. Un canal que se estrenó y que la pasamos bastante bien. Y que si quieren, de verdad que recomiendo que lo vayan a ver. Tenemos información de valor, información que cura. Información que le puede servir a la gente ahí en casita. Y bueno, ligándolo un poco a la información de valor, información que cura, hoy traemos un vídeo con unas historias de terror. Pero no estamos en Halloween. Pero no me puedo aguantar. No me quiero esperar a Halloween. Por lo cual creo que hoy debemos hablar de el infierno. De compartir piso. Lo hemos vivido en carne propia. Sí. Y hoy lo vamos a contar. Si la historia solo la cuenta Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Claro. No sabemos si nosotros somos las historias de terror de otras personas. En este mundillo de compartir casa. Puede ser, puede ocurrir. Sí. Sí, porque ya sabes que la gente siempre va a hablar detrás de los demás, así que siempre van a tener su propia opinión y los demás van a ser los malos de la película. Bueno, que nosotros aquí tal vez estamos yendo con piel de oveja y somos unos tremendos lobos, nunca. Pero bueno, como este es nuestro canal, hoy vamos a contar un poco de unas historias de terror, unas story time que hemos vivido nosotros en este mundillo de compartir casa, de compartir vivienda en lo que es las Españas. Sí. La vivienda en España es muy cara. Por ejemplo, una persona que gana 1.000 euros al mes tiene la facilidad o lo suficiente para poder pagar un piso, él solo. Así que... Claro, porque estamos hablando y yéndonos a algo un poco barato. Un alquiler de un piso le puede rondar entre unos 900 euros, 1.200 euros, 1.500. Es decir, una persona con un solo salario básico que no llega. O sea, tendría que vivir únicamente para pagar alquiler. Y como el costo de la vivienda es tan alto, entonces uno se ve obligado a compartir. Bueno, obligado. Para ser inteligentes y para poder unir fuerzas, uno se ve que tiene que compartir con la familia, en el mejor de los casos. Con amigos también. Como ha sido nuestro caso. Sí. Y en otras situaciones, pues tiene que compartir con desconocidos. Que eso ahí ya es una ruleta rusa, porque como te puedes encontrar personas maravillosas, que también nos ha sucedido, puedes encontrar con personas que pueden ser un tanto complejas. Que ojo, que vivir con la familia tampoco te pone exento de que no vivas situaciones, porque el día a día de compartir vivienda pues puede ponerse un poco complejo. Me parece que con la familia, pues bueno, uno intenta pues resolverlo porque es sangre, y con los amigos creo que también. Sí, con los amigos también se puede resolver, se habla y ya se queda un acuerdo y se puede. Vamos a ir al salseo, a lo que realmente hemos venido, a las historias de terror, ¿no? Sí. Entonces, nosotros que ya hemos vivido en esto, pues hemos conocido algunas situaciones que esperamos que este vídeo no le llegue a esas personas. Al igual, lo estamos contando muy genérico, así que por favor no nos demande, porque tampoco estamos diciendo nombres. En nuestros inicios, que llegamos a Barcelona, no alquilamos un piso completo, porque podíamos tener el dinero para pagar, pero no teníamos todos estos requisitos que suelen pedir, que son muchísimos y a veces complicados, porque es que, claro, a veces te piden que ya tengas, no sé, más de un año de trabajar en una empresa de aquí, ¿vale? Entonces, claro, tienes que empezar a generar ese historial que suelen pedir. Entonces nosotros tuvimos que alquilar en un piso donde alquilaban habitaciones. Bueno, si todo el mundo vive de esa manera aquí y nosotros nunca habíamos vivido de esa forma, pues nos podíamos adaptar, ¿verdad? Sí. Y eso nos llevó a conocer mucha gente muy valiosa y gente un poco compleja. Entonces vamos a empezar con las historias de terror, ¿no? Yo he titulado una. Voy a hablar de los compañeros de piso entrometidos. ¿Cuáles son esos? Bueno, los entrometidos. Tuvimos unos vecinos que, bueno, era un matrimonio, eran unas personas, buenas personas, la verdad, porque nos llevamos bastante bien. Tú más que yo. Sí. Pero en la vida, normalmente José se lleva mejor con las personas, porque él es más... carismático. No tiene nada que ver con el carisma, perdona. Yo, no. Vamos a ver, en aquel tiempo yo estaba trabajando y vos estabas estudiando, Sí. con lo cual el carismático no pasaba tan estresado como lo podía pasar yo. Así que a mí no me venga con esas historias y dejarme mal aquí. El tema es que yo llegaba agotado de trabajar. Yo llegaba sin el ánimo
de tener que estar conversando con los vecinos entrometidos. Y los vecinos entrometidos creo que pasaban muy aburridos y nosotros de alguna manera les alegrábamos el día. Entonces, ¿qué pasa? Que si comprabas algo y llegabas y tenías que cocinarlo, llegaba una hora donde cada quien estaba en su habitación y estaban las zonas comunes, pues llegaba yo con todo el ánimo de querer cocinarme un pollito o una cosa y ¡pum! Tenía a los vecinos entrometidos y yo les preguntaba, ¿necesitas la cocina ahora? No, no, cocine. Y yo era como, porque quiero cocinar yo y tú, flu, flu. Es decir, yo quería hacer mi gestión, cocinar mi comidita, cenar y luego a lo que me toca, a mi habitación, a ver la televisión, a descansar, ¿no? Pero no, me tocaba explicarles dónde lo había comprado, cuánto me había costado y me echaban unas conversaciones un tanto complejas que para mí era difícil prestarles atención porque yo estaba pensando en el resultado de mi trabajo que me estaban pidiendo, en mi familia que estaba en Honduras, en lo cansado que estaba haciendo, en el deseo que yo tenía de que nosotros viviéramos en nuestra propia casa. Pero claro, nunca tampoco fui mal educado. Lo que pasa es que tuve que aprender a lo español a ser un poco cortante. Y Josué, ¿no? Tú sí te tragabas todas esas conversaciones. Sí, yo me ponía a hablar y yo cocinando y le preguntaba cómo hacía la comida ella y nos pasamos. Pero eso pasaba eso se escuchaba muy bonito. Que a veces ya estábamos listos para comer. Yo, que en ese momento no me tocaba cocinar, estaba esperando que él ya me dijera para que comiéramos y él estaba con los 2 platos servidos tragando palabra. Y ahí yo, con el hambre, esperando a la hora que hay que comer. Entonces estábamos como un acuerdo que yo le tenía que decir, Josué, ven, para que Josué pudiera tener una excusa de dejar la conversación y luego pues nosotros continuar en lo nuestro. Porque acuérdate también que el hombre de ese matrimonio pasaba aburrido, la mujer de ese matrimonio no estaba y entonces él, por mientras ella llegaba, pues quería entretenerse con nosotros. Sí. No solo era el que te pasaba recetas. Con lo cual, tener vecinos entrometidos no es el peor de las historias de terror. Pero sí que es verdad que era algo que a mí me martillaba un poco. Pero usted quédese, porque aquí viene lo bueno. También tenemos al inquilino borracho. Eso sí va subiendo un poco más la historia de terror. Sí. Realmente. Inicialmente él era una persona agradable, se llevaba muy bien, compartía bastante con nosotros. De repente empezó a salir. Se cambió de trabajo, empezó a salir con los nuevos amigos de trabajo. Y lo que salía era a beber. Poco a poco fue llegando más tarde y cuando llegaba súper borracho quería exponer o escuchar música hasta altas horas de la noche. Y todos estábamos dormidos. Había días que te tocaba trabajar o a mí me tocaba ir a estudiar. Por lo tanto, era muy, muy molesto estar escuchando eso. Así que, bueno, una vez nos tocó, varias veces ir a tocarle que le bajara a la música, pero una vez sí... Casi nos vamos a los golpes. Sí, lo tuve que agarrar de los hombros y meterlo y decir, ya, basta. El carismático, ¿eh? El carismático lo agarró y lo fue a tirar allá por la cama hombre, no lo llevaste de manera educada. Hay que contar bien la historia. No, hay que contar bien esa historia. No lo tiré. Yo lo agarré y le dije, ya, basta. Porque si ya eran varias veces que le habíamos dicho esa misma noche. Vale, pero si te está pasando algo muy importante. Nos llevábamos bien con él. Sí. Nos quería mucho a Lady, a la perrita. La adoraba. Le compraba que aquí le llaman chuches a lo que son como comida para perro, pero no su alimento principal, sino que como una chuchería. Un extra, un snack. Un snack le compraba y se tenía ganada nuestra perrita. Nuestra perrita lo miraba, se emocionaba, lo quería y todo. Bueno, en fin, esta persona tenía un poco de riña con otro vecino con los que compartíamos. Claro. Se ve que a esta persona le molestaba la música de ese vecino, que ese vecino colocaba música como de los Andes. Sí. ¿No? Y bueno, pues nosotros escuchábamos música de los Andes a veces los sábados. No pasa nada, que esa es otra historia, pero tampoco es un problema. Entonces, tenía problemas con él. Y entonces, cuando llegaba borracho, agarraba mucho valor y de madrugada quería poner la música muy alta para molestarlo. Pero es que el otro señor era como sordo y utilizaba aparatos para oír. Entonces, el otro señor se iba a dormir y yo creo que se quitaba los aparatos. Con lo cual, no era una venganza porque el otro ni escuchaba. Quienes nos comíamos la venganza éramos nosotros. Que estábamos a la par de él. Y entonces yo un día me levanté y le fui a tocar la puerta y le dije, mire, escucha,
que hay que ir a trabajar mañana y tú a esta hora no puedes estar con la música. Y él bastante, ¿cómo se le llama? No se podía como razonar mucho con él. Entonces él se elevó un poco, yo me elevé un poco más la voz y el tono, y de la nada, de la penumbra, aparece Josué. Es que hay que contar bien esto. Aparece Josué, que yo creo que te pusiste muy nervioso al ver que este persona y yo casi nos vamos a las manos, a los golpes, y lo agarraste y te metiste en medio de él y de mí. Sí. Y lo agarraste y lo metiste a la habitación de él. Sí. Y le dijiste, ya basta, para, no sé qué. Y yo me quedé sin palabras, me quedé como... Y creo que le cerraste la puerta, lo encerraste. Y yo me quedé como, ¿Qué acaba de pasar? Si era yo el que estaba yo en ese momento, yo en la gresca, en la pelea, José, te tengo que hacer el reclamo. Me quitaste el protagonismo de nuestra primera pelea en España, fíjate. No, yo tengo que ser el protagonista siempre. Pues, ya sabemos quién es el carismático protagonista, ¿vale? Pues entonces, la cosa no paró ahí. No. Tuvo que salir el otro vecino a hablar con él porque como era mayor le tenía un poco más de respeto. Y era como el responsable del piso, digamos. A él sí le hacía caso, por lo tanto él se tuvo que levantar y pedirle que por favor le bajara. Sí, pero tampoco era como que le hacía mucho caso. Le bajó un poco y ahí poco a poco fue que se fue quedando dormido y al final de todo lo terminaron echando del piso porque nunca se supo comportar. Bueno, pues tú fuiste el responsable de que esa persona se quedara sin hogar. Porque dijeron, ay, Josué peleó con él. No. He de decir que yo tenía mucho miedo y yo le decía a Josué, bueno, miedo no a él. Este hombre quiere mucho, demasiado a nuestra perrita. Y nuestra perrita estaba como muy con él por lo que él le daba. Entonces yo le decía a Josué, hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que nuestra perrita desaparezca. Así tuve ese temor de que un día no estuviera. Así que historia de terror. Vale. Otra historia de terror que tenemos es que tuvimos un compañero de piso o un vecino sucio. Un vecino que no se bañaba. Un vecino que apestaba. ¿No? Sí. Pues en ese caso, pues bueno, al haber echado al borracho, pues le alquilaron la habitación a otra persona, que era un señor amable, súper educado, sí, de nacionalidad española. El anterior había sido un ecuatoriano. Súper tranquilo, muy amable, muy allegado a Josué. Yo siempre, bueno, con vos hablaba. Bueno, no, conmigo todo el mundo hablaba. Por eso, pero entonces, ¿por qué decís conmigo? Pues, sí, con vos. Hablaba, te echaba conversación y el hombre soltaba una peste horrorosa y él ahí soportando la peste. Yo no. No, es que al principio cuando llegó... Sí, pero no queramos mentir para convivir en este video porque cuando apestaba también te quedabas. Vale, pues este señor llegó todo tranquilo, amable, pero el señor no se bañaba y nosotros lo notamos, no se bañaba el señor y fueron pasando el tiempo y como ni se bañaba ni se cambiaba la ropa, ese señor fue acumulando bacterias y las bacterias se iban alimentando de su suciedad y eso era una peste cuando ese hombre abría la puerta de su habitación que impregnaba todo el lugar. Nosotros cerrábamos la habitación, ¿no? Y yo lo miraba tal cual como que yo mirara un zorrillo venir, yo me desaparecía. A mí no me iba a hacer conversación, lo siento. Yo era educado con todos, de hecho, a mí me decían Don Santos. Sí. Don Santos, yo era educado con todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hasta bromista era a veces, pero a ver, yo necesitaba también tener mi espacio. Y el señor, yo lo miraba venir y decía, esto no es para mí, yo, ¡pum!, salía volado. Pero no, a Josué a veces como que lo agarraba por ahí y ahí la conversación y la misma historia yo, Josué le tenía que decir para que Josué tuviera la excusa de soltar la conversación. Pero es que ahí no para la historia. Nosotros nunca entendimos cómo ese hombre nunca se enteró que apestaba tanto. Claro. Pero a veces el hombre salía de su habitación para ir a compartir con todos y dejaba la puerta abierta. Y entonces eso empezaba a soltar una peste y yo, sin ningún problema, a lo descarado, pues yo caminaba enfrente del pasillo, le agarraba la puerta y ¡plum!, se la cerraba. Es que no me cortaba ni un pelo, porque es que apestaba. A ese señor nunca le podemos decir que apestaba. Se lo decíamos a quien lo llevó, sí, a quien lo recomendó. Le decíamos, pero el otro yo creo que no sabía cómo hacer para decirle. No sé si alguna vez le dijo, pero ese hombre nunca puso solución al problema. Y luego, pues bueno, como nosotros ya habíamos tenido problemas con el primero, pero bueno, no es que nosotros hayamos tenido problemas. Él había tenido un problema y nosotros tuvimos que actuar. Este señor que no se bañaba tuvo problemas de impago. Dejó de pagar el alquiler y pues la responsable le dijo, no puede seguir viviendo aquí. Con lo cual, ¡pum!, hasta luego.
Estuvo poco tiempo, realmente. Pero eso se sentía como que eso era una eternidad. Cuando se fue él, llegó otro inquilino. La cuarta historia es el compi loco. Ya. Ese compi entró después que cuando se fue El sucio. Lo encontré una vez, bueno, varias veces realmente ha pasado, pero la primera vez que lo vi, yo iba caminando hacia la cocina y lo veo cerca del baño, hablando solo y viendo para arriba. Y él no era pequeño, él era alto y estaba viendo para arriba y hablando solo. Eso me dio miedo. Yo, uy, ¿y este qué le pasa? Y varias veces lo escuchábamos hablando solo en la habitación. O sea, era una gran conversación la que tenía. Creíamos que estaba acompañado, pero resultó que no había nadie más. O por lo menos nosotros no tenemos esa conexión con el más allá y no sabemos si ese hombre realmente estábamos frente a una eminencia que tenía conexión con otro mundo. Y tal vez nosotros no la aprovechamos. Sí, y yo pensé que también dije, tal vez tiene una videollamada o algo. Y me doy cuenta que no tenía móvil en esos días. Y yo, entonces, ¿con quién habla? Sí, recuerdo que él llegaba tarde a casa. Sí. Y a veces lo mirábamos en la calle sentado en una banca. Sí. No iba a la casa, se quedaba en una banca. Y era como que esperaba que todos nos fuéramos a dormir. Y ya luego como que a esa hora como que ya llegaba, ya escuchábamos la llave, ya escuchábamos que entraba. Empezaba a cocinar, era como que a medianoche se ponía a cocinar y hablaba solo. Ponte que nos levantábamos para ir al baño. Y él ya cuando nos sentía que íbamos, dejaba de hablar. Sí. Y yo le digo, Josué, a mí ese hombre me da miedo. Ese hombre nos va a entregar a las tinieblas, al diablo nos va a entregar. Porque claro, estaba loco, pero estaba acuerdo. Él sabía que estar hablando solo frente a los demás iba a ser un poco extraño. Pero bueno, a veces yo hablo solo, ¿eh? Pero es que ese hombre tenía un podcast. Sí. Como el Maya. Hablaba solo. Sí, porque era conversación tras conversación. En el momento que estuviera solo, él siempre estaba hablando. Estaba hablando solo. Sí. Y a decir verdad, no le vimos conexión con Lady. Y también, bueno, hay otro temor más que teníamos nosotros, como nuestra perrita que había quedado acostumbrada a irse a meter a esa habitación. Teníamos que andar detrás de ella para que intentara no acercarse ahí, porque claro, nosotros no sabíamos esa persona en qué universo estaba vibrando y no sabíamos si los animales podrían ser moneda de cambio para sacrificarlo y meterle el espíritu de Chucky. Y bueno, después de todas esas situaciones que los hemos contado como muy a la ligera, la verdad, ya había pasado varios tiempo en el cual con mi trabajo yo ya había generado esa antigüedad laboral que pedían y y que teníamos el dinero para podernos ir a alquilar un piso por completo nosotros solos y nos pusimos a trabajar en ello, porque es que yo de verdad que no quería seguir viviendo de esa manera, porque la casa, el hogar es el lugar donde uno quiere ir a descansar. Sí que es verdad que podemos hablar de otras cosas muy buenas que hubo, porque nos celebrábamos los cumpleaños, hacíamos comida juntos, la Navidad también la pasamos en la misma mesa, montamos toda nuestra comida, o sea, nosotros también nos divertíamos, no crean que todo esto es malo, pero bueno, sería un video muy aburridísimo si solo contáramos cosas buenas. Pues entonces yo, Josué, tenemos antigüedad laboral, tenemos nómina, que es como presentar los recibos de pago, tenemos el dinero, que si el mes de la entrada, que si el mes de la fianza, que si un mes adelantado, que la comisión de la inmobiliaria y que el pago, bueno, en fin, nos dejamos como 4.000 euros para poder entrar al fin y tan ansiado piso que alquilamos. Nosotros lo buscamos que fuera un piso vacío, porque los pisos de aquí te los alquilan con muebles muy bonitos, muebles a veces no tan bonitos, muy antiguos. Entonces nosotros queríamos comprar nuestras cosas, ¿vale? Y ahí nos dejamos otro buen dinerito. Y aquí viene otra historia de terror. Nos engañaron con el tipo de contrato y eso que fuimos con una inmobiliaria legal, con lo cual nosotros habíamos alquilado un piso para ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años. ¿Y al cuánto tiempo nos mandaron una carta para decir que nos teníamos que ir del piso? A los 7 meses llegó la carta. Nos llegó una carta donde decía que el propietario había decidido no continuar por el alquiler, solo habíamos vivido 7 meses y nos habíamos dejado 4.000 euros para alquilarlo, más todo el dinero que nos habíamos dejado para comprar todo este montón de mobiliario, de cosas de casa. Díganos ustedes, ¿quién compra tanto mobiliario para vivir 7 meses en un lugar y luego que te tengas que mudar? Pero esto se lo vamos a contar en otro vídeo, porque es un vídeo que tiene que ser interesante para muchos, para evitar que les pase y que los engañen. Pero bueno, que al final tampoco le salió tan de gratis ni tan barato a esa persona que nos quiso engañar, ¿eh? Se metió con unos latinos y con unos latinos no se debe meter. Pero entonces, ¿qué le pedimos a la gente, Josué?
que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecemos como Somos Casa de Dos. Y por favor compartan, darle like, verlo hasta el final, dejarnos los comentarios que nosotros lo vamos a agradecer mucho, ¿vale? Esta semana he colocado una publicación donde estamos muy contentos porque hemos llegado a más de 1000 horas de visualización y para nosotros eso realmente es un logro, que somos unos creadores de contenido chiquititos que apenas hemos comenzado, bueno, a finales de enero, y tenemos 1000 horas de visualización. Para otros será muy poco, pero para nosotros es muchísimo y de verdad lo agradecemos de corazón. Y sí que es verdad que también hemos tenido la decepción que personas muy cercanas a nosotros, a la que le guardamos cariño, no les ha interesado, no han querido o les ha dado como envidia. Creo yo que envidiar, no sé qué pueden envidiar, pero como que hay gente que quiere que te vaya mal, hay gente que quiere que tu sueño se trunque, hay gente que quiere que no lo logres, o hay gente que le damos pena ajena, yo creo. Pero si eres tú que está del otro lado, que eres cercano nuestro y que has tenido nuestro apoyo cuando más lo has necesitado, porque somos gente que siempre da la mano, así como otras personas nos las han dado a nosotros, y eres esa persona, pues espero que la vida te devuelva lo que nos desea. Ya nos estamos convirtiendo en esos creadores de contenido que están peleando con nadie. Es que al final la gente del otro lado es como, ¿qué dice este loco? Pero bueno, gracias por quedarse al final de este vídeo y recuerden que yo soy Santos. Yo soy Josué. Y esto fue Casa de Dos. ¿Por qué hacemos esto al final? No lo sé. Hay que intentar saber... Hay que poner una música y empezar a bailar una música. Una música bailable. Yo creo que esa ha sido la intención desde el principio. Pero bueno, chao.